Universidad Católica del Ecuador. Le extendemos un agradecimiento especial por su tiempo y la colaboración que va a darnos en esta charla. Bien, vamos a dar lectura de su semblanza y de ahí ya le damos paso para la plática. Nuevamente, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenos días, doctor Iván Vázquez, ¿cómo está? A Bien, continuación, ¿cómo está? su formación y dedicación. Es licenciado en Matemáticas y máster en Matemáticas. Fue profesor en el área de Estadísticas Matemáticas y Ciencia de Datos en la Universidad del Centro Occidental de Lisandro Alvarado. Asesor en Análisis de Datos BI y el área de investigación está dirigida a los modelos de Machine Learning. Actualmente trabaja en MOFMI, AI Powered Motion Capture, en el cargo de Math Scientist, desarrollando soluciones computacionales en base a datos. Las obras de relevancia del doctor son el Machine Learning NLP to determine real emergencies based on Twitter messages, Machine Learning Model of Regression predicts sales price of houses, Machine Learning Homeland Approval with Decision-Free Models, Data Visualizations, June 2020, Contagions of COVID-19 in Venezuela, Data Visualization, February 2021, Gross Domestic Product at Venezuela. In 1961 to 2018. Machine Learning Clustered Algorithm Classification of Population of America, July 2022, y la publicación del libro Estadística aplicada a la Administración y Economía. Y a continuación, doctor, le dejo con la palabra. Sí. Ok, sí estoy compartiendo las presentaciones con ustedes, disculpen, para confirmar. Todavía no. Voy a eso. Ahora sí aparecen las presentaciones. Sí. Ok. Cualquier cosita, me hacen la observación, si se detiene. Ok. Buenas tardes a los distinguidos profesores presentes. Buenas tardes a los estudiantes. Agradezco una vez más a la profesora Alexandra y al profesor Miguel por darme la oportunidad de compartir algunas de mis desarrollos en cuanto a lo que es el Machine Learning, que es mi línea más o menos de investigación. ¿Ok? Primero voy a leer más o menos una introducción que tiene bastante sentido en estos tiempos. Dice, en el año 2023, la nueva cotidianidad, las aplicaciones del teléfono sugiriendo que debo comer, qué leer, qué estudiar, a quién seguir en Instagram y en Twitter, y hasta qué ejercicios debo hacer para bajar esos kilos ganados durante las vacaciones de verano. Netflix me propone algunos títulos de películas señalando incluso el porcentaje de coincidencia con mi gusto. Mi hijo de 5 años diciendo Alexa, Sunflower, Post Malone. Ingresar a la plataforma del banco con solo mostrar tu rostro o huella. En la las controversias sobre el uso de las herramientas de inteligencia artificial, los carros autónomos, las medicinas programadas como resultado de la utilización de modelos de Machine Learning basados en datos obtenidos en prueba de laboratorio y el problema ético en el uso de los datos por parte de Meta, con aproximadamente 2.700 millones de usuarios y reina de las redes sociales. Son pocos los que se detienen a pensar lo que existe detrás de esta inmersión tecnológica. Algunos aseguran que son espiados con las aplicaciones de los dispositivos, otros se muestran orgullosos de la eficiencia e inteligencia de su teléfono. Siempre existen los que creen en la evolución de las computadoras hasta el punto de considerar estos cerebros artificiales que no dependen del hombre e incluso que amenazan la raza humana.
Gracias a Dios, esto no sucede hasta los momentos. Pero lo que sí realmente sucede es la evolución informática y el desarrollo de las matemáticas y estadísticas aplicadas a los datos. Es básicamente la ciencia de datos, lo cual ha permitido el uso de algoritmos que trabajan con cantidades inmensas de datos, dándole sentido, orden y forma, permitiendo obtener patrones, tendencias, pronósticos o predicciones con alta probabilidad de coincidencia, incluso, como hasta ahora, generar contenido e información a base de los datos. Ok, esto es más o menos lo que describe lo que actualmente vivimos, ¿verdad? En cuanto a la inmersión tecnológica, y podemos ver qué tan relacionado está con la ciencia de los datos. Es más, la ciencia de los datos es base en esta inmersión tecnológica, ¿ok? Entonces, como nosotros ya conocemos, incluso muchos de ustedes, ¿verdad? La ciencia de datos en realidad viene siendo un campo donde confluyen varias áreas, ¿verdad? Como la estadística, la matemática, la ciencia de la computación, donde combina muchos de los procesos que contienen cada una de esas áreas, ¿ok? Con la intención, la finalidad de extraer información, tener conocimiento sobre los datos, crear patrones, crear pronósticos e incluso generar contenido o generar nuevos datos en base a esos datos, ¿ok? Ahorita nos encontramos constantemente generando, produciendo y en contacto con los datos, desde las organizaciones empresariales, los gobiernos, los mismos teléfonos inteligentes, las páginas web, donde casi siempre dejamos rastros de nosotros, referente muchas veces a cuando damos like o el tiempo que duramos en una de estas redes sociales. Eso genera datos en base a nuestros gustos, genera base e incluso pueden hacer que los algoritmos, o hacen, mejor dicho, que los algoritmos generen un perfil nuestro, ¿sí? Nuestra ubicación mediante el teléfono en Google Maps, creo que cada 20 minutos se genera nuestra ubicación. Eso, estamos hablando de una cantidad enorme de datos si hablamos, si lo vemos desde el punto de vista de nuestra ubicación y la ubicación de nuestra familia, y crecemos más como la ubicación de los ciudadanos en un país o del mundo, ¿ok? Entonces, esa generación de datos, evidentemente, hacen pertinente y hacen necesaria la ciencia de datos, ¿ok? La ciencia de datos no es tan vieja, o sea, no es tan antigua, pero sí el desarrollo explosivo es reciente, ¿ok? Gracias a la aceleración incluso del desarrollo informático, ¿ok? Entonces, dentro de la ciencia de datos tenemos un par de usos que son el análisis predictivo y el prescriptivo, ¿ok? Dentro de estos análisis predictivo y prescriptivo, se usa como herramienta el Machine Learning, puesto que ese análisis es necesario modelar, en estos análisis es necesario modelar los datos históricos, de tal manera de que yo pueda hacer predicciones o patrones, ¿verdad? Referente a los datos, ¿sí? Entonces, comienza o es parte fundamental el uso de métodos o algoritmos de Machine Learning, ¿sí? En este caso, para la ciencia de datos, ¿ok? Y en Machine Learning más o menos, o sea, es donde prácticamente yo me desarrollo, ¿ok? Mis investigaciones, mi interés se basa principalmente en los estudios de los modelos de Machine Learning. El Machine Learning simplemente es el desarrollo de algoritmos computacionales, ¿verdad? Similarmente basados en métodos estadísticos y matemáticas, con la idea de transformar los datos en acciones inteligentes, en toma de decisiones, ¿ok? En incluso generación de nuevos contenidos o nuevos datos, ¿sí? Todo esto con herramientas
computacionales. Los principales, en estos momentos, los principales software con lo cual uno hace su desarrollo es en Python y el software R, ¿ok? Eso, yo principalmente trabajo con R y algunas cositas ya en Deep Learning sí me meto un poquito con Python, ¿ok? Entonces, en eso consiste el Machine Learning. En cuanto a los usos de verdad son amplios, son de verdad bastantes los usos del Machine Learning. Desde el procesamiento natural del lenguaje, procesamiento de imágenes, reconocimientos faciales, pronósticos y predicciones en cuanto a indicadores financieros y económicos, en cuanto a la utilización de sensores, incluso relojes inteligentes para el bienestar y la salud del individuo. Tesla lo usa en el desarrollo de sus vehículos autónomos. Enormemente se usa en la agricultura, junto con el Internet de cosas. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí está bien? Ok. Junto con el Internet de las cosas, donde gracias a sensores y gracias a Internet, yo puedo acceder a una gran cantidad de datos en cualquier parte, en cualquier ubicación del mundo, ¿ok? Desde el trabajo, desde la oficina, desde la casa, ¿ok? En el área de genética, en biotech, ahorita hay un gran auge en cuanto a las drogas programables, sí, utilizando las cadenas de ARN dentro de las células, ¿ok? En fin, hay una inmensa cantidad de aplicaciones y usos del Machine Learning, ¿ok? Y esto es como estructura o parte de la ciencia de datos. El Machine Learning, los modelos de Machine Learning los podemos clasificar de dos formas, ¿ok? Según cómo aprenden. Explico lo que es el aprendizaje, ¿sí? Más o menos ustedes podrán saber que un modelo de Machine Learning utiliza, por lo general, utiliza un conjunto de datos para aprender, ¿verdad? Y él aprende en base a ese conjunto de datos y en base a eso hace pronósticos o clasifica, ¿ok? O genera contenido, ¿ok? Más o menos. Entonces, los modelos Machine Learning los podemos clasificar como uno, aprendizaje supervisado, y el otro, aprendizaje no supervisado, ¿ok? En cuanto a los modelos de Machine Learning de aprendizaje supervisado, básicamente se fundamentan en que ellos predicen un conjunto de datos de entrada a etiquetas o a conjuntos de salida. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo estoy estudiando o estoy clasificando los melanomas, y los melanomas los estoy clasificando como malignos y benignos, ¿sí? Entonces, yo en mi conjunto de datos de entrada puedo tener diferentes variables, qué sé yo, contorno del lunar o del melanoma, dimensiones, coloración, y otros más, ¿ok? Entonces, en base a cada uno de ellos, yo los puedo etiquetar, ¿verdad? O clasificar como maligno o benigno, ¿ok? Entonces, en eso consiste el aprendizaje supervisado, que yo tengo una etiqueta donde yo voy a enviar estos datos. Él va a caer o en maligno o en benigno. El aprendizaje supervisado no solamente es en este tipo cuando hablamos de clasificación, también lo tenemos en los modelos de regresión. Para más o menos comentarlo muy por encimita, los modelos de regresión, si ustedes ya vieron lo que es una función lineal, sí, seguramente la han visto, es tratar de representar predicciones a través en el caso lineal, o sea, en el caso sencillo, de una recta, por decir.
¿sí? Entonces lo que uno trata es determinar los parámetros de una recta. Recordemos que los parámetros en el caso de la recta serían la pendiente, ¿verdad? Y el, perdón, y el corte con el eje Y. Entonces, en ese caso, determinamos esos parámetros. El algoritmo, uno de los algoritmos utilizado en el modelo de regresión lineal es el método de los mínimos cuadrados, ¿ok? Y una aplicación es fácil, por ejemplo, si yo quiero predecir los precios de las viviendas. Entonces, yo tengo un conjunto de entradas que van a ser características de las viviendas. Llamemos dimensiones de la vivienda, o sea, metros cuadrados de la vivienda, área de la vivienda, número de habitaciones. Entonces, en base a ese conjunto, a esas características o variables, él me va a predecir un precio. Entonces, él cae dentro del modelo de aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque lo voy a enviar a un conjunto de llegada, el valor. Sí, entonces, viéndolo de una forma, estamos trabajando con funciones, ¿verdad? Que toman un conjunto de datos, ¿sí? Y lo envían a un valor, ¿ok? De salida, ¿ok? En el caso del aprendizaje no supervisado, pues, en este caso vamos a tener solamente conjunto de datos de entrada, ¿ok? En este caso, lo que se trata es de descubrir patrones o relaciones o estructuras en los datos, o incluso similitudes. En ocasiones, por ejemplo, yo quiero clasificar los clientes de una tienda o clientes de una entidad bancaria, ¿sí? Entonces, pero no pretendo darles, no tengo clasificaciones exactas, simplemente yo voy a formar agrupaciones, ¿ok? Entonces, viendo ciertas similitudes. Y en este caso, los modelos de aprendizaje no supervisado caen dentro de ese contexto, ¿ok? De lo que hacen es tratar de descubrir patrones, relaciones o estructuras entre los datos y así agruparlos. Una de las aplicaciones son en el caso de agrupaciones de células cancerígenas por medio de expresiones, de sus mediciones de expresiones genéticas, ¿ok? Entonces, esa es una forma. No hay etiqueta, simplemente se trabaja en base a los datos y se trata de generar similitudes y agrupaciones o patrones o estructuras dentro de los datos, ¿sí? A eso se refiere el aprendizaje no supervisado. Nosotros en realidad en nuestra charla estamos interesados simplemente en los modelos de clasificación que caen dentro de los modelos de aprendizaje supervisado, ¿sí? Porque van a tener una etiqueta. Por lo general, los modelos de clasificación son modelos que es principalmente la variable de respuesta o la etiqueta o la variable de salida es del tipo cualitativa, ¿sí? Volvemos al caso. Si mi salida es si el melanoma es maligno o es benigno, entonces tengo una variable cualitativa en el, en el, en la, en el conjunto de salida, ¿ok? Entonces, esos son los modelos que por ahora nos interesan en esta charla, ¿sí? Modelos de clasificación, ¿sí? Que teniendo ciertas características, yo los voy a clasificar en variables cualitativas, ¿ok? La base de esta clasificación generalmente es determinar la probabilidad que pertenezca a cada una de esas clases o a cada una de esas etiquetas. ¿Sí? Cuando yo hablo de clases o etiquetas, vienen siendo las distintas categorías en que se puede expresar la variable de salida. ¿Ok? Por ejemplo, las etiquetas en el caso de melanoma, entonces pueden ser benignas o puede ser malignas. ¿Ok? Entonces, como base es determinar la probabilidad de que pertenezca a uno de ellos, y en base a eso yo puedo clasificarla. Por ejemplo, yo puedo asignar, después que calculo la probabilidad bajo ciertas características de los datos, por ejemplo, si estoy trabajando con el caso de clasificar melanomas benignos o malignos, entonces, y si mis características son dimensión del lunar, coloración, textura. Entonces, en base a esas tres, yo le voy a dar una probabilidad de que pertenezca
a una de las clases, ¿sí? Y yo puedo condicionar que si la probabilidad es mayor que 50%, entonces me la asigne maligna. Y si la probabilidad es menor que 50%, entonces me la asigne benigna. Esa probabilidad la hago yo, la manejo de diferentes criterios, ¿ok? Entonces, en definitiva, lo que tenemos es una función, ¿verdad? Una función que toma características, ¿verdad? O variables y me le asigna un valor en la clase, ¿ok? Entonces, si yo veo eso, en realidad estoy trabajando como una probabilidad. La probabilidad se lee así. La probabilidad de Y slash o diagonal X significa la probabilidad de que ocurra Y dado las condiciones X o dadas las características X, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con una división, un cociente. Simplemente es probabilidad de que sea maligno, dado que las características dimensión, coloración, textura tengan estos valores, ¿sí? Entonces, eso en realidad viene siendo lo que vamos a conocer como una probabilidad condicional. Probabilidad de Y dado las características X. Entonces, los modelos de clasificación para determinar esa probabilidad se dividen en dos grupos, discriminativos y generativos. Eso es según yo estime o según yo defina esta probabilidad condicional. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a cada uno de estos modelos, les comento que dentro de los modelos de clasificación, o algoritmos de clasificación, tenemos el de regresión logística, tenemos la máquina de soportes de vectorial, tenemos los vecinos más cercanos, tenemos árbol de decisión, tenemos el análisis de discriminante lineal, tenemos análisis de discriminante cuadrático, Navy Bayes, e incluso otros más, incluso modelos de redes neuronales también caen en modelos de clasificación. Ok, entonces continúo, como les comenté, nuestra intención ahora es trabajar con los modelos de clasificación, pero discriminativos y generativos, ¿sí? Entonces, en los discriminativos tenemos una propiedad, ¿ok? Un segundito. En los discriminativos tenemos una propiedad, que es que la función que me va a permitir calcular la probabilidad de que sea una clase dada un conjunto de características, como yo dije, probabilidad de que sea maligno, dado ciertos valores a las características dimensión, coloración y textura. Entonces, si yo agarro y defino una función específica o asumo una forma funcional para esta probabilidad, entonces estoy usando un modelo discriminativo, ¿sí? Pero si yo uso ahora para determinar esta probabilidad condicional de la probabilidad de Y, dadas las características de X, el teorema de Bayes, entonces estoy usando un modelo generativo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se plantea aquí, un modelo generativo, ¿verdad? Es un modelo que asume una forma funcional directa para la probabilidad condicional que les acabo de comentar, ¿sí? Entonces, él en realidad, vamos a verlo de manera sencilla. Suponga que yo defino mi probabilidad como una función lineal, ¿sí? Entonces, él va a agarrar datos o números y me les va a asignar una probabilidad. Recordemos que la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1, que es equivalente a 0 y 100%, pero en probabilidad se trabaja entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, supongamos que yo defina mi probabilidad condicional a través de una función lineal. Entonces, él me va a generar valores entre 0 y 1 y dependiendo de esas probabilidades, yo diré si pertenece a esa clase o no pertenece a esa clase. ¿Ok? Claro, aquí es un poquito más elevado porque en realidad yo voy en los modelos discriminativos, yo voy a definir
mi forma funcional de mi probabilidad condicional como una regresión logística, como una distribución gaussiana, ¿ok? Y bajo ciertos parámetros. ¿Sí? Incluso los parámetros que me generan, porque recordemos que si yo defino mi distribución de probabilidad, perdón, mi probabilidad condicional Y dado X, a través de una lineal, entonces en ese caso tengo que determinar los parámetros. Y esos parámetros van a estar determinados por mi conjunto de datos. O sea, todo está amarrado a mi conjunto de datos. O sea, yo voy a definir mi forma funcional en base a los datos de entrenamiento. Vuelvo a repetir, yo voy a tener siempre un conjunto de entrenamiento con lo cual el modelo va a aprender, ¿ok? Va a aprender a predecir o va a aprender a clasificar, ¿ok? ¿Y cómo va a aprender a clasificar? Determinando las probabilidades la probabilidad de que pertenezca a cierta clase, ¿ok? Entonces, este tipo de modelo lo que hace en realidad es separar los datos en clases, según las probabilidades, según como yo definí mi forma funcional para la probabilidad condicional. Me los coloca en un lado o me los coloco en otro lado si estoy trabajando en base a dos clases, por ejemplo, en el caso de benignos y malignos para los melanomas, ¿ok? Esos básicamente los modelos discriminativos. Aquí muestro un poco el modelo de regresión logística, que es un modelo discriminativo, ¿ok? Y muestro las fórmulas en el caso de yo tener una sola variable input, una sola variable de entrada, ¿verdad? Supongamos que yo quiera simplemente clasificar los melanomas en base solamente a una variable de entrada, en base a su dimensión. ¿Ok? Nada más. Entonces me quedaría con la primera fórmula en la función logística. Pero si yo tengo más de una variable de entrada, ¿verdad? Entonces la función logística es un poco más complicada y aparece expresada en base a varias variables. ¿Ok? Entonces, esa en realidad al final, esta función logística me va a dar un valor entre 0 y 1, ¿ok? Y los parámetros van a ser determinados en base a calcular los valores que maximizan la función de verosimilitud, ¿ok? Eso es un poquito de estadística más avanzada, o en la parte de estimación de parámetros se puede ver eso, ¿ok? Como caso de uso de la regresión logística, un ejemplo sencillo, es el conjunto de datos, un conjunto de datos donde se trata de clasificar clientes de un banco en impagos o no impagos, ¿ok? En los que caerán en impago y los que no caerán en impago. Sí, lo que trato yo es de clasificar o incluso hasta pronosticar posteriormente, al crear el modelo, quiénes caerán en impago y quiénes no. Cuando hablamos de default, es lo que cae en impago, ¿ok? Este es un conjunto de datos que se consigue en Kaggle, aparece el conjunto de datos, ¿ok? En este caso yo muestro solamente 6 casos de los 6 datos, ¿ok? Donde cada uno de los datos tiene como variable default, esa es la variable objetivo, la variable target, que me dice si cae o no cae en pago. Cuando hablamos de no cae en pago. Cuando hablamos así, cae en pago. Tenemos las variables student, balance y income, ¿ok? Que se refiere a si estudia o no, el balance de las tarjetas de crédito y se refiere al ingreso, ¿ok? Entonces, básicamente, yo ajusté un modelo con un paquete en R y él me dio una predicción cuando lo evalué con otro conjunto de datos, me dio una exactitud del 97.2%. Es un modelo sencillo. Disculpen, en este modelo simplemente consideré como variable de entrada
el balance de las tarjetas de crédito, ¿sí? Si miramos un poquito la gráfica, nosotros podemos observar que si yo defino a los que caen en impago y los que no caen en impago, los que caen en impago, que tengan una probabilidad por encima de 0,5, entonces prácticamente los que tengan un balance mayor a 2.000 en las tarjetas de crédito están cayendo en impago, ¿ok? Y los anteriores no caen en impago, ¿ok? Un ejemplo sencillo de caso de uso. El otro modelo, como les comenté, es el modelo generativo, ¿sí? Este modelo se basa en que la probabilidad condicional, la probabilidad de Y dadas las características dadas las características X, se estima a través del teorema de Bayes, ¿ok? Y aquí básicamente lo que se hace es modelar las distribuciones de los predictores para cada una de las clases, ¿ok? No es como el modelo discriminativo, que era simplemente una función que me decía cuánto vale la probabilidad, y entonces él prácticamente me separaba los datos en una clase o en la otra clase. No, aquí él me modela la distribución de los datos para cada una de las clases, ¿ok? Es más general este modelo. E incluso este modelo genera datos. ¿Por qué? Porque como genera la distribución de los datos, entonces él puede ver patrones en la distribución de los datos y gracias a eso él puede incluso generar datos con resultados, ¿ok? Aparece la fórmula de Bayes, no se las voy a complicar mucho, simplemente como aparece. Y lo importante aquí es que los elementos que el modelo, o sea, cuando estima la probabilidad de Y dadas las características X, me desarrolla cómo es la distribución de los datos para cada una de las clases, ¿sí? Entonces yo puedo determinar la probabilidad de una clase, dadas ciertas características, en base a cada una de las distribuciones que yo voy a obtener en este modelo. Este modelo principalmente tiene tres algoritmos. El algoritmo de Naive-Bayes, el algoritmo de análisis análisis disculpen. Análisis sorry. Ok. Análisis discriminante lineal y análisis de discriminante cuadrático, ¿sí? Y en cada uno de esos, en el algoritmo de Naive-Bayes, él asume que las variables son independientes, y en los otros algoritmos asume que la probabilidad condicional está modelada por una gaussiana, ¿ok? No voy a entrar mucho en detalle para no aburrirlo. Es bastante estadístico matemático ese detalle. Lo importante es eso. Lo importante es que, por ejemplo, si yo quiero clasificar aquí en la gráfica, si yo quiero clasificar una reacción en color de ciertas bacterias que pueden ser azul o violeta, entonces la probabilidad de que sea azul, dadas las características ambientales o las características de la bacteria, entonces me da una distribución, y la probabilidad de que sea violeta, dadas esas mismas características, me da otra distribución. Es decir, genero distribuciones para cada una de las clases. Este algoritmo es base de casi todos los algoritmos, incluso de inteligencia artificial generativo, ¿sí? Y nos damos cuenta que el aporte principal para este algoritmo es el teorema de Bayes. Y y gran parte de la correlación para este teorema de Bayes se debe a Thomas Bayes, ¿ok? Un inglés que nació en 1701. Entonces nos damos cuenta que hace ya más de 300 años que se creó
el teorema de Bayes, y, bueno, un poco menos de 300 años se creó el teorema de Bayes, y tiene aplicaciones en la actualidad de verdad inmensas, tanto en estos modelos generativos como en redes neuronales, en deep learning, ¿ok? Como les comenté, aquí los modelos de discriminante lineal, cuadrático, que tienen como funcional lineal la gaussiana, y en el caso de Naive Bayes, las variables predictoras son independientes. Hay ciertas observaciones en esto, pero no quiero entrar en mucha matemática o estadística para para hacerla más dinámica la charla, ¿ok? Lo importante aquí, por ejemplo, es que una utilización o un caso de uso del algoritmo de Naive Bayes es clasificar los Twitter. Si ellos en el mensaje representan una emergencia real o no, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que se obtuvo un conjunto o una base de datos también de la plataforma Kaggle, y ellos pues, vienen etiquetados, es decir, los mensajes que realmente son emergencias tienen una etiqueta de 1 y los mensajes que no lo son tienen una etiqueta de 0. Ok, después el proceso de lo que conlleva el data meanings, porque los mensajes vienen dados con etiquetas y textos. Entonces hay que hacer todo un proceso para, para adaptar lo que son las variables de textos, de contenido de texto, al algoritmo. Entonces, al final, yo obtuve un modelo, el cual está bastante regularmente ajustado, ¿sí? Donde el modelo obtenido me da una exactitud en las emergencias reales de un 30% y en las emergencias que no son reales un 43.8%. ¿Sí? Esa evaluación se hizo a través de una matriz de confrontación, ¿ok? Igual utilizamos un paquete de R, ¿ok? De software R, y se obtuvo, cuando se utilizó un conjunto de datos para evaluarlo, se obtuvo alrededor de un 68% de precisión en el modelo, ¿sí? Todos los modelos necesitan ser evaluados para ver el performance del modelo, para ver qué tanto me generaliza los problemas, ¿ok? Eso es un contenido aparte sobre lo que es evaluación de los modelos. Entonces, a veces es necesario incluso conocer sobre modelos, sobre qué tan bien se ajusta a determinados problemas, ¿sí? Y evidentemente siempre al final hay que evaluarlo, e incluso evaluarlo ya también cuando tengamos el prototipo, es decir, cuando ya esté en uso el modelo, también se evalúa, ¿ok? Como observaciones finales, ¿verdad? Entonces tenemos que los modelos discriminativos clasifican los datos basados en asumir directamente una forma funcional de la probabilidad condicional, la probabilidad de la clase Y dado las características X. Por otro lado, los modelos generativos son menos directos, ¿verdad? Se enfocan principalmente en la distribución de los datos para cada clase y para generar la probabilidad de que determinados datos pertenezcan a una clase, ¿sí? Los modelos discriminativos también lo que hacen es separar los conjuntos de datos, ¿sí? Los separan en clases, ¿ok? Los modelos generativos permiten generar nuevos datos, ¿ok? Dado que ellos
se fundamentan en modelar las distribuciones de los datos para cada una de las clases, ¿sí? En cuanto a las características o las cosas que hay que tener en cuenta en los modelos, por ejemplo, si yo deseo hacer clasificaciones específicas, en ese caso es mucho más viable los modelos discriminativos, ¿ok? En cuanto a la interpretabilidad, también los modelos generativos son más interpretables que los modelos generativos, dado lo complejos que son los modelos generativos en cuanto al desarrollo y modelado de las distribuciones de las clases, de los datos para cada clase. Los modelos discriminativos son más económicos en cuanto al uso de recursos computacionales. Los modelos generativos son bastante costosos en cuanto al uso de estos recursos. Son algoritmos pesados, ¿sí? Y evidentemente son mucho más fácil cuando los corremos en las nubes. Hay mucho soporte en cuanto a eso. AWS, Amazon Web Service, tiene soporte. Google Academy también tiene soporte. Hay varios donde uno puede trabajar de manera más cómoda sin necesidad de correr estos modelos en computadoras personales. ¿Ok? El modelo generativo, como les dije, es uno de los modelos que, a pesar de que se basa en el teorema de Bayes, que tiene más de 200 años, es un modelo que actualmente permite generar contenido como los modelos de ChatGPT, ¿verdad? Modelos que me generan contenido, modelos que me generan videos, modelos de inteligencia artificial que me generan fotografías. Todo eso son modelos generativos que tienen un basamento en los modelos de clasificación o los modelos generativos, perdón, de Machine Learning. ¿Ok? Bueno, hasta aquí la charla. Espero que le haya sido provechosa. No quise ahondar mucho en contenidos estadísticos, matemáticos, para no hacerlo muy pesado, simplemente algo formativo. Si desean ahondar en el contenido, yo tengo material, estoy a la orden, si hay necesidad o si hay interés para este tipo de contenido. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. En sala tenemos varias preguntas. Bueno, si quieren agradecer. A ver. Por favor, que nos regale unos minutos más de su tiempo porque tengo como 5 o 6 preguntas. Cada estudiante va a pasar y para que podamos responder, por favor. Ok. Creo que ahí los podemos escuchar. Buenas tardes. Sí, se me logra escuchar. Sí, escucho, perfecto. Mi nombre es David Escobar y mi pregunta es, ¿cuáles son los límites de los modelos generativos y discriminativos? Porque en las imágenes presentadas era bastante como dos, supongamos, en las distribuciones eran dos, en las imágenes tenemos como dos bandos, perritos, gatitos, y estaba pensando cuáles son las limitaciones en torno a la cantidad que tú puedes crear las clasificaciones para los modelos discriminativos o las generaciones para los generativos. Ok. Sí, la clasificación, pues, esta es la clasificación sencilla, cuando simplemente clasificamos en dos. Evidentemente, cuando clasificamos en más, son modelos multinomiales, ¿ok? Entonces, en ese caso, podemos verla así como una función que va de un conjunto de X en Y, pero donde X, que son las características, ¿verdad?, de los datos, además tiene más de un dato y Y tiene más de dos clasificaciones. Por ejemplo, si yo deseara clasificar mediante, podrían ser
estratos sociales a las personas. Entonces podría dar ciertas ubicaciones, estrato A, B, C y D. Y en ese caso, en ese caso, mi distribución o mi función logística, para el caso discriminativo, voy a hacerlo simplemente, mi función logística no sería una sola, sería, ¿por qué? Porque en este caso el valor de Y puede ser E1, E2, E3 y E4. ¿Sí? Entonces sería la probabilidad primero de que estuviera en la clase 1. Y entonces cuando yo vaya a determinar mi función logística, va a aparecer una función logística con parámetros diferentes al caso cuando yo vaya a determinar ahora mi función de logística para cuando Y valga la clase 2 y después viene para la clase 3 y para la clase 4. Entonces voy a obtener, en realidad son 4 medidas de probabilidad, cada una para una de las clases. Similarmente sucede en el caso de modelos generativos, por ejemplo, en el caso del modelo de Navy Bayes. Entonces, igual, o sea, ¿cuál es la limitación? En realidad, la que tenga el problema. Siempre uno tiene que ubicarse en el contexto del problema y los intereses, y las necesidades del cliente o las necesidades del interesado, ¿ok? Siempre cuando se hace cuando se comienza a desarrollar un proyecto de ciencia de datos que incluye Machine Learning, es importantísimo el contacto con el cliente, conocer las inquietudes y conocer cuál es el problema y explicarles cuál sería el alcance del proyecto el cual tú vas a desarrollar como científico de datos. Entonces, las limitaciones simplemente las establece el problema para las clasificaciones que sean necesarias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Soy Alanis Caicedo, soy estudiante de primer semestre de Ciencia de Datos. Mi pregunta es enfocada hacia un consejo más que nada. Usted que es todo un experto en lo que se refiere a Machine Learning y Ciencia de Datos, ¿qué consejo nos daría a nosotros, estudiantes de primer semestre, que recién estamos empezando por este camino guiado hacia aprender lo que se refiere a Machine Learning? Un consejo, bueno, hay cosas importantes en el desarrollo de la ciencia de datos. Programación, o sea, es parte de su carrera, es importante, o sea, de verdad desarrollar, especializarse en Python o en R, que son los principales eh, programas para el desarrollo de ciencia de datos y Machine Learning. Siempre tener la concepción de que muchas veces los modelos no van a funcionar como uno desea. E incluso muchas veces cuando trabajamos en deep learning, en redes neuronales, muchas veces se generan conclusiones que uno ni siquiera, o resultados, perdón, que uno ni siquiera espera. Y no hay que desalentarse, hay que continuar, probar con más modelos, siempre tener en cuenta que los modelos hay que evaluarlos, los modelos, ser bien cuidadoso en la evaluación de los modelos y hay situaciones donde los modelos pueden tener problemas. Siempre hay dos circunstancias cuando nosotros trabajamos con varianza y con sesgo, ¿sí? Son medidas o son situaciones que tenemos que tener cuidado porque esos impactan los modelos, lo hacen impactan el modelo al punto de que generen resultados no confiables, ¿sí? Entonces, la evaluación siempre en los modelos, de verdad estudiar bastante programación, los paquetes
de ciencia de datos en Python y en R, los paquetes de Machine Learning, ser muy juicioso y no quedarse con muchas cosas como por sentado, porque al final el nombre es científico de datos. Ustedes van a ser científicos, ¿sí? Y como científicos tienen que tener la curiosidad permanente, siempre tratar de estar al día en tecnología, leer, escuchar podcasts, ver videos sobre ciencia de datos, ya incluso seguir, porque de verdad si hay conocimiento en seguir a científicos de datos y ingenieros de Machine Learning y ingenieros en inteligencia artificiales que están haciendo mucho actualmente. Y, hay mucho, y siempre dan charlas y cursos permanentes. Evidentemente, entonces necesitan el inglés, casi todo es en inglés. Y es importante también como consejo tener un buen inglés. Ya, listo, muchas gracias. Bueno. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bueno, me ha parecido bastante interesante su charla. Ha estado bastante enfocada a cómo los usos del Machine Learning y las ventajas que tenemos. Sin embargo, sí me gustaría saber cuáles son los mayores retos que enfrenta el Machine Learning, considerando que el tema de las nuevas generaciones y el modelo que no se vuelva obsoleto. Disculpa, ¿me puedes repetir? Es que no escuché bien. Acércate un poquito. O alza la voz. Ya. No sé si ahí me logro escuchar mejor. Sí, mejor, ajá. Mi pregunta está enfocada a cuál sería el mayor reto que enfrenta el Machine Learning, considerando el tema de las nuevas generaciones y que el modelo de esta forma no se vuelva obsoleto. Ah, ok. Todo ahorita está enfocado a la inteligencia artificial. Incluso los modelos generativos de inteligencia artificial, que tienen que ver mucho con los modelos generativos de Machine Learning, ellos mismos están programando, ellos mismos están haciendo el trabajo que ahorita los programadores hacen, incluso en parte del análisis también. El resto que yo veo es adaptarse a esa tecnología, ver el uso de la inteligencia artificial como una herramienta, usarla en el desarrollo de la ciencia de datos. De todas maneras, siempre nosotros necesitamos analizar y el análisis siempre lo va a tener mejor el humano que la máquina. Entonces, como consejo y como cosa fundamental, y es no pensar que vamos a ser dejado atrás por las tecnologías, porque las tecnologías avanzan mucho más rápido que uno, simplemente adaptarse a ellas, usarlas como herramienta, conocer ahorita sobre el desarrollo de modelos generativos de inteligencia artificial. Y la única manera de conocer esos modelos generativos de inteligencia artificial, donde caen todos estos modelos de grandes datos de lenguaje, modelos de ChatGPT, entonces la única manera es conocer la base. No podemos pretender llegar a conocer o a ser expertos en nuevas tecnologías sin tener el conocimiento básico de la tecnología o de la ciencia de datos. Es necesario estudiar, y como científicos de datos necesitan tener un bagaje matemático, estadístico y computacional
de tal manera de que sean competentes, de tal manera de que puedan optar a mejores trabajos y mejores oportunidades. Listo, muchas gracias. Estimado amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludos. Mire, la pregunta que quería hacerle, profesor, es para que le aclarara a los muchachos, o le explicara, porque yo conozco ya su carrera, usted es matemático de carrera, y le tocó después aprender a programar y aprender la parte de las aplicaciones de la ciencia de datos, pero muchas veces ellos confunden la carrera de ciencia de datos con la carrera del ingeniero de sistema, o la gente que hace nada más programación, o solamente son superusuarios de aplicaciones o de software, pero no tienen la solidez matemática que hay detrás de todo esto, ¿no? En la charla vimos toda la parte matemática aplicada a la estadística que hay. Quisiera que le comentaran un poco a los muchachos cuáles son los elementos fundamentales de la matemática que ellos deben manejar con soltura y con destreza, y cuál es la importancia que tiene la matemática para desarrollarse como científico de datos. Ok. La matemática y estadística son bases de los algoritmos de Machine Learning, ¿sí? Todo se sustenta en métodos, procesos del Machine Learning. El álgebra lineal, importantísimo. Importante todo lo referente a matrices, espacios vectoriales, porque en definitiva los conjuntos de datos son matrices, ¿sí? Son matrices donde las variables, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando sobre el melanoma, que si tiene las características son dimensión, textura, coloración. Entonces, esas vienen siendo las columnas de la matriz y los datos van a ser las filas de la matriz. Y entonces, en realidad, forman un espacio vectorial. Entonces, es necesario conocer sobre el álgebra lineal. Sobre matemática avanzada, también muchos de los algoritmos son algoritmos de optimización, donde se buscan máximos y mínimos, no solamente en el plano, sino que dado que son matrices, estamos trabajando en base a espacios multinomiales. Entonces, tenemos que conocer cómo conseguir máximos y mínimos, porque en realidad lo que estamos buscando es que funciones que pronostiquen, y esos parámetros de esas funciones van a estar determinados por procesos de optimización o procesos de determinación de máximos y mínimos de funciones. Así, muchos otros métodos matemáticos necesarios, estadísticos, necesitamos conocer. La estadística está sentada sobre la matemática. Es decir, que es difícil saber o tener un buen conocimiento estadístico si no tenemos un buen conocimiento matemático. La misma circunstancia, en estadística trabajamos con datos, con base de datos, y todo está sentado sobre espacios vectoriales, sobre matrices, sobre intentar reducir la dimensión de las matrices, determinar si hay combinaciones lineales, para reducir el espacio solución. Todo es de verdad un componente altamente matemático y estadístico. Es necesario, cuando hablamos de la función de máxima verosimilitud, esa función es una función que yo debo determinarle los máximos. Es una función que viene generada por producto. Es una función que yo debo determinar los parámetros maximizando la función. Entonces, es necesario conocer derivadas integrales. Las distribuciones
las distribuciones de probabilidad, por ejemplo, la distribución normal, su función de distribución está definida por una integral. La integral que me da la probabilidad, la integral de menos infinito a más infinito de una expresión. Es necesario conocer integración, ¿sí? Todo eso es base. Necesito conocer independencia de variables aleatorias, necesito conocer las variables aleatorias que tienen mucha relación con la matemática, necesito conocer la independencia de ella, las probabilidades condicionales, necesito conocer las pruebas que debo yo hacer para saber si estos parámetros que están definidos en las funciones que me modelan los pronósticos, que me modelan las clasificaciones, si estos parámetros son confiables, necesito hacer prueba de hipótesis, necesito saber conocer el margen de confiabilidad, ¿sí? ¿Qué tan buenos son estas estimaciones de esos parámetros? En fin, el componente matemático estadístico es grande y es el que te va a dar el performing o el mejor performing en tu trabajo, en tu desarrollo. Vas a hacer la diferencia entre los demás, porque ahorita hay mucho, el data science o los científicos de datos está un poco de moda. Hay mucho, esa es una carrera que se está desarrollando e incluso uno puede muchas veces observar una persona sin título, hizo un año de cursos de data science y coloca en su LinkedIn, soy científico de datos. Y yo no sé qué bagaje matemático, estadístico, computacional tiene esa persona. Les aseguro que ustedes van a salir mucho mejor preparados con la formación que van a obtener, con las bases matemáticas y estadísticas que le van a proporcionar en la universidad. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Siguiente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, mi estimado doctor. Mi pregunta se basa más en lo laboral, pero ¿cómo es que un científico de datos está seguro de que su algoritmo o su modelo ya está listo para utilizarse? Eso pasa por un proceso de evaluación. Básicamente, vamos a nuestra ponencia, a nuestra charla. Los modelos de clasificación, hay métricas que te permiten definir qué tan buenos es el performance del modelo, ¿sí? Uno, por lo general, para hacer el cuento corto, lo básico es que el conjunto de datos, tú vas a seleccionar, si tienes un conjunto de datos, tú seleccionas un 30%, pero un 70%, y con ese 70% vas a entrenar el modelo. El modelo se va a entrenar con ese 70%. Supongamos, él va a tener las características y va a tener a la clase que pertenece. Entonces él va a aprender utilizando el algoritmo, conociendo las características y dónde las envía, ¿verdad? Luego ese modelo pasa a un proceso de evaluación. ¿Cómo vas a evaluar? Tú, con el 30% restante de los datos que te quedaron, tú ahora usas ese modelo y haces pronósticos. Pronósticos sean de regresión o clasificación, en este caso clasificación. Entonces tú puedes permitir, o eso te permite, perdón, evaluar qué tan exacto es tu modelo. Incluso hay otras métricas, hay métricas de precisión, hay métricas combinadas que te combinan precisión y exactitud, hay métricas que te miden el área bajo la curva, o sea, hay varias métricas que te ayudan a determinar qué tan bueno es el performance del modelo que tú creaste. Ahora, el paso siguiente es que tú ya tienes el prototipo, ese es tu prototipo, que es el que le vas a entregar al cliente. Y tú vas a decir, bueno, este modelo
lo evalué. No, tú no solamente vas a considerar un solo modelo, tú vas a considerar varios modelos que se ajusten a las características de tu problema, al problema que te plantea tu cliente. Entonces, tú vas a hacer el trabajo con varios modelos de generación del modelo y evaluación. Entonces, ahí vas a evaluar cuál es el mejor. Tienes 2 o 3 modelos prototipos, entonces tú le vas a decir a tu cliente que tengo yo este o estos modelos prototipos. Y entonces lo vas a poner a trabajar en vivo, con datos en vivo. ¿A qué me refiero con datos en vivo? Con datos al momento. Entonces, ahí también viene un proceso de evaluación que te va a permitir y le va a permitir al cliente conocer qué tan bien o qué tan bueno es el modelo que tú generaste. Sí, no es tan sencillo. Los proyectos son bastante largos. Hay una fase inicial de preparación de los datos, eh, de visualización, que de verdad es bastante, te absorbe bastante trabajo. Y son generados en varios meses. Como comenté al inicio con una de las primeras preguntas, muchas veces, de verdad, puede ser que el modelo se haya portado excelentemente, se haya generado muy bien, se haya evaluado muy bien, pero cuando ya tienes tu modelo prototipo, cuando lo pones a trabajar con datos en vivo, el modelo fatal. Bueno, a echar para atrás y a comenzar prácticamente de nuevo y generar otros modelos. Pero si los procesos se llevan bien, casi siempre se obtiene un buen resultado. Listo, muchas gracias. Listo, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, mi nombre es José Sebastián Andrade. Le quería hacer una pregunta y tomando en cuenta también la intervención de mi anterior compañero, tomando en cuenta que la ciencia de datos es una herramienta multidisciplinaria donde sabemos que hay varios sectores de aplicación y considerando que los modelos matemáticos, como bien lo decimos, utilizan una estructura que se basa en la matemática estadística, pero que no toma en cuenta factores como, por ejemplo, el conocimiento acerca del dominio o acerca de los procesos o las variables que se utilizan para dicho modelo, los cuales podrían generar que este modelo fracase. Como un dicho que, o bueno, una palabra o una frase que se suele utilizar en ciencia de datos, que es el garbage in, garbage out. Según su criterio, ¿hasta qué punto considera que el conocimiento del dominio o campo donde se trabaja determinan la efectividad de los modelos matemáticos y estadísticos que se utilizan? Buena la pregunta. Gracias por la pregunta. Es necesario conocer el modelo. Entre los consejos, muchas veces, ya cuando ustedes van a entrar al mercado laboral, es importante siempre especializarse en ciertos temas. ¿A qué me refiero? ¿Te gusta la finanza? Dedícate. Hay bastante material, bastantes problemas en finanzas y economía en los cuales tú puedes desarrollarte. Hazte experto en esos modelos, en el análisis de ese tipo de datos, en el desarrollo de modelos de ese tipo. Igual para las personas que les gusta la parte de medicina, dedíquense tiempo a eso, háganse preguntas, busquen respuestas y traten de concentrarse en un área, en un sector. Así tú ves, por ejemplo, físicos dedicados a la ciencia de datos en su área, trabajando con datos de experimentos físicos de laboratorio. Tú observas biólogos en biotech haciendo modelos de
modelos de bacterias, modelos de células, modelos genéticos de Machine Learning. Tú puedes observar incluso personas, abogados, que hacen máster o un doctorado en ciencia de datos y dedicados al desarrollo en su área de ciencia de datos. Tú lo ves haciendo análisis de lenguaje, análisis de texto, modelos de Machine Learning de texto en su área. Y entonces, y son exitosos. Igualmente ves, como te digo, administradores, contadores, economistas dedicados al área de finanzas y economía y administración. Entonces, es importante, tiene gran relevancia estar ubicado, conocer el área donde tú vas a desarrollar el problema, conocer las características y los aspectos que involucran el área donde está el problema, bien sea finanzas, biología, medicina, agraria. ¿Por qué? Porque entonces eso te da más destreza a manejar y entonces es importante. Por eso, como adicional a que tú me preguntas, como consejo yo les doy que cuando estén ya avanzados en la carrera, traten de ubicar un área donde ustedes tengan interés y desarrollarse su carrera especializados en esa área, bien sea medicina, biología, agraria, economía. Es importante, tecnología. ¿Por qué? Porque eso, como dices tú, te va a dar fortaleza a la hora de enfrentar un problema que está enmarcado en un área de ese tipo. Y te va a ser más atractivo a ti como profesional para ese tipo de trabajo. Vas a tener más opciones. Listo, muchas gracias. Buenos días, doctor. Soy David Zapata y quería saber si es posible que un científico de datos trabaje por su cuenta y que él mismo busque los datos y los analice y que desarrolle sus propios proyectos, o es mejor trabajar para una empresa ya que ahí vamos a tener los datos de la empresa a nuestra disposición y poder trabajar con ellos. Bueno, de verdad, es difícil la pregunta porque son como que consideraciones personales. Yo conozco casos de personas que renuncian a empresas como Facebook o Google, científicos de datos, eh, para, para emprender en un startup, para comenzar en un startup, eh, porque ven que quieren trabajar en ciertas áreas y parece ser que las empresas los limitan sus capacidades y entonces se sienten un poquito como que limitados en cuanto a su desarrollo cuando trabajan en empresas. Igualmente, hay personas que prefieren trabajarle a empresas porque se sienten más consolidados, más seguros. E incluso hay muchos científicos de datos haciendo trabajos personales, mm, siendo desarrollándole por contrato a personas, por contratos a empresas. Pero sí es importante, por ejemplo, eh, que puedan dentro de poco, en lo que tengan cierto nivel, comenzar a desarrollar proyectos personales, ya como estudiantes. Ya pueden incluso comenzar a trabajar algunos proyectos en Kaggle. Ahí esa plataforma es bastante buena en cuanto a, tienen mucho contenido de datos, muchos proyectos por hacer y pueden comenzar con proyectos básicos ahí en esa plataforma, para empezar a sentirse cómodos una vez que vayan avanzando en la carrera. Pero como te dije,
la situación del científico de datos en cuanto a la preferencia laboral es muy particular de cada científico. Ya, gracias, doctor. Cerramos contigo. Muy buenos días, doctor. Le habla Kevin Delgado, estudiante de primer semestre. Yo tenía una pregunta que se puede partir en dos partes. ¿Cuál es el proceso típico de desarrollo de un proyecto en Machine Learning y desde la idea inicial hasta su implementación? ¿Y cuáles son las implicaciones de seguridad y privacidad en el manejo de datos de dichos proyectos? Las etapas de un proyecto de Machine Learning, un minuto aquí, para no obviar ninguna, que las tengo justamente aquí, creo, a un ladito. Okay. Ok. Básicamente las etapas de un proyecto de Machine Learning, ¿verdad? Implica 5 de estas etapas, ¿sí? La primera etapa se refiere a lo que es la recolección de los datos, ¿sí? Esta etapa es a veces incluso compleja porque depende mucho del cliente, del proveedor de los datos. En muchas ocasiones la data no es accesible de manera inmediata, necesitas procesos o necesitas incluso profesionales que te ayuden a obtener esa data, profesionales de la empresa o del cliente. Entonces, esa sería la primera etapa, lo que es la recolección de datos. La segunda etapa se referiría a la exploración y análisis de los datos, ¿sí? En esta etapa es la etapa de donde tú vas a conocer los datos. Vas a tener ya contacto con ellos, vas a hacer algunos análisis, vas a conocer algunos comportamientos de ella. En esta etapa está involucrado lo que es la visualización de los datos. Muchas veces es necesaria conocer, casi siempre es necesaria, es muy importante conocer el comportamiento de los datos, la aparición de datos atípicos que te pueden afectar los conjuntos de datos. Incluso datos basura, ¿verdad? Que no te van a permitir avanzar en el proyecto. Entonces hay una parte incluso de limpieza que involucra en lo que es exploración y análisis de los datos, ¿sí? Como tercera etapa tenemos lo que es el entrenamiento del modelo, ¿sí? Y ahí entonces tú comienzas ya tener los datos de la forma deseada, empiezas tú entonces a entrenar tu modelo a través de un conjunto de datos de entrenamiento, de tal manera de que él te pueda ya indicar más o menos o clasificar o pronosticar valores, ¿sí? En base al conjunto de entrenamiento. El siguiente paso, obviamente, es el proceso de evaluar ese modelo, ¿sí? Evaluar ese modelo, evaluar el modelo todavía dentro del proyecto, ¿ok? Conocer el performance del modelo, y saber qué tan bien se comporta o qué tan bien extrapola los resultados, ¿sí? Ese también es un proceso importante, es más, un proceso muy importante porque ahí te permite saber qué tan bien, si es que tienes que cambiar el modelo, si tienes que volver atrás y comenzar con un nuevo modelo. Generalmente uno trata de ubicar varios modelos que se adapten al problema y esos modelos todos van evaluados. Y igual tener tener los mejores modelos las mejores evaluaciones de los modelos. ¿Okay? El siguiente paso muchas veces hay oportunidad de mejorarlo.
muchas veces hay alternativas para mejorar el modelo. Ese también podemos incluirlo como una etapa antes de lo que es la aplicación del modelo en uso, ya del prototipo. ¿Ok? Entonces, básicamente, estas serían las etapas en un proyecto de Machine Learning. ¿Cuál fue la segunda pregunta que me hiciste? Disculpa. A ver, ¿cuál es la implementación en base a la privacidad y seguridad en el manejo de datos en dichos proyectos de Machine Learning? Lo que es la seguridad en los datos es algo importantísimo. Muchos clientes, muchas empresas son recelosos en darte los datos. Tú tienes, claro, ahí viene la parte más que todo del representante de la empresa, de generar confianza. Siempre los datos deben estar en un sistema de seguridad. Nunca podemos eh, eh, tener deficiencias en la seguridad de los datos, porque eso genera desconfianza, va a generar desconfianza como científico de datos o como empresa de ciencias de datos. Básicamente viene siendo eso. Los sistemas de seguridad de la base de datos es algo que tú tienes que tener siempre. Incluso las empresas, cuando te contrata una empresa de ciencia de datos o que trabaje con datos, en el contrato siempre te va a establecer una cláusula de confiabilidad. De confiabilidad y de confidencia, donde tú debes respetar esas cláusulas de confidencia y confiabilidad, porque te van a proporcionar datos importantes de empresa. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, mi estimado doctor Vázquez, darle un agradecimiento de parte de la universidad y de la carrera por su colaboración en esta mañana. Agradecemos también los consejos tan sabios que les acaba de dar. Ellos están empezando, todavía no se introducen en lo fuerte de la matemática, de la estadística, de la programación, pero creo que les queda ya muy claro que el background que necesitan de estas ciencias exactas y tecnológicas son el inicio para formarse como verdaderos científicos de datos. Que como ellos ya han visto en clase, no es de 4 o 5, son de muchos años de experiencia y de trabajo académico y obviamente de ejercicio profesional. Mi estimado doctor, le enviamos un abrazo, muchísimas gracias. Les voy a proyectar ahí a todos los 26 estudiantes que estuvieran atentos. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, profesora. Con gusto. Esperamos tenerle nuevamente en este tipo de conferencias. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Una buena Por aquí, siempre a la orden, cuando usted desee, puedo colaborar con usted. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Saludos a todos.